Bienvenidos a Observatorio Semanal. No sé qué tanto haya usted estado atento, atenta a las noticias internacionales de las últimas semanas, pero algo está pasando con las democracias de América Latina. Una tras otra han venido entrando en unas crisis muy relevantes de las cuales más nos vale estar atentos, porque pueden tener repercusiones no solamente de carácter regional, sino de carácter global y, por supuesto, ¿por qué no?, impacto también en nuestra vida política nacional. Hoy vamos a hablar de 4 países, simplemente de aquellos que han tenido las crisis más recientes y de manera sucesiva. Hablaremos primero del caso de Perú, después del caso de Chile, posteriormente del caso de Ecuador y finalmente del caso de Bolivia. Empecemos entonces, Rubén, con el caso de Perú. El caso peruano a mí me parece que es muy interesante, porque es un caso en el cual hay una crisis constitucional, pero es una crisis constitucional surgida del buen funcionamiento de las instituciones democráticas en ese país. Eso. ¿Por qué? Porque se han de alguna manera seguido todos los procesos establecidos en la Constitución. Sí ha habido un poco de malas interpretaciones, de repente puede haber un poco de mala fe en una de las dos partes en el conflicto, pero es un conflicto que está centrado entre el Ejecutivo y el Congreso. Es un asunto que no ha trascendido en absoluto a las cuestiones sociales, ¿no? Ha habido manifestaciones y en general han sido manifestaciones de apoyo al presidente Vizcarra. Las Fuerzas Armadas se han mantenido absolutamente leales a las instrucciones de su jefe, que es el presidente. No ha habido acciones de violencia particularmente significativos. Sí cerraron el Congreso un par de días, pero no pasó a mayores. En fin, no hubo ninguno de estos elementos que asociamos con una de nuestras crisis latinoamericanas. Movimientos en las calles, represión militar, en fin, todo este tipo de cosas. Hay un tema de una crisis entre quien manda en el país, entre un Congreso que está absolutamente dominado por la oposición y un presidente que se ha sentido en la necesidad de construir una legitimidad política. El instrumento para construir esa legitimidad política fue retomar una faceta que ha tenido la vida pública peruana en los últimos años, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, justamente ahí está este tema así como de conflicto. Y quizá vale la pena subrayar este punto último que Rubén nos plantea, Flavia, que es el tema de cómo la lucha contra la corrupción de repente es un gran detonador de esta crisis, porque si uno voltea hace no sé cuántos años, pero un par de lustros a Perú, menos incluso, 5 años, parecía que todo estaba, digamos, muy en orden y empiezan los escándalos de corrupción y llegamos a un momento en el que tenemos a todos los expresidentes procesados, uno de ellos incluso presos, uno se suicida, es decir, tenemos un tema muy duro asociado precisamente a estas indagaciones en materia de corrupción. Y si te acuerdas, hicimos un programa hace 2 años. ¿Y son 2 años ya? Y ¿sí? Dijimos los efectos de Odebrecht. Y hoy estamos viendo los efectos de un mega caso de corrupción, ¿no? Que ha tenido un impacto sustantivo por el papel de los fiscales en el caso peruano, en donde toda la clase política peruana nacional y gran parte de la subnacional está investigada, tienen causas por haber recibido algún tipo de sobornos o haber beneficiado por lo menos en estas fases de las investigaciones, se supone haber beneficiado a esta empresa brasileña, que los empresarios brasileños al ser puestos en investigación tanto por la justicia brasileña como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han decidido hablar para reducir sus posibles penas y eso... Y ahí han ido señalando. Y ahí han ido señalando a un montón de políticos y políticas peruanas. A mí me parece muy sugerente el caso peruano porque, bien como decía el doctor Rubén, es una respuesta de la institucionalidad a una crisis sustantiva del sistema de partidos peruano. La gente no cree en los políticos peruanos, no ha habido partidos como tal. Bueno, yo siempre digo que ha habido partidos, pero son movimientos que no tienen gran estructura, salvo el fujimorismo. El éxito de Keiko Fujimori como líder del fujimorismo, es decir, en la segunda fase del fujimorismo, fue crear Fuerza Popular. Y el Congreso peruano no es solo una cuestión de que es el presidente contra la oposición, es el presidente contra el fujimorismo, que tiene a su líder
en prisión preventiva. Prisiones preventivas que están durando hasta 36 meses, es decir, que también se pone en discusión este mecanismo, ¿no? Y la validez de este mecanismo en democracias que respetan los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, aunque ahora están en retiro domiciliario, en el hospital, por cuestiones de enfermedad, digamos, no está presa en una cárcel como tal, pero su líder está investigada y tal. Y entonces, la manera en que el sistema político peruano responde a esta crisis es un intento de muerte cruzada. Ecuador es el único país que yo recuerde que ha puesto en su constitución la muerte cruzada, que es algo que en realidad es como una reinterpretación de un recurso del parlamentarismo, ¿no? Los abogados constitucionalistas de esto saben muy bien, ¿no? Que es que en el presidencialismo los mandatos son fijos, entonces salvo que haya un juicio político, en general no se pueden terminar los mandatos previamente. En el caso de Perú se puso una disposición en la última reforma constitucional, después de la crisis que hubo con Fujimori, que cerró el Congreso y demás, de que el presidente puede convocar al cierre del Congreso, ¿no? Pero, es un mecanismo más parlamentario que presidencialista. Exactamente. Digamos. Ecuador lo que tiene es que esta muerte cruzada es que no tiene Perú, es que si el presidente convoca esto... El Congreso puede convocar a elección presidencial. No, automáticamente el presidente también se va. Y entonces en el caso peruano, lo que había pasado, acuérdate que Vizcarra asume como vicepresidente primero al renunciar Kuczynski y entonces este presidente, que es el que mejor valoración ciudadana tiene de todos los últimos presidentes que ha tenido el Perú, convoca una gran reforma política que lidera nuestro colega y amigo Fernando Tuesta Soldevilla, con un grupo de expertos y expertas muy importantes, hacen una propuesta de reforma muy interesante y el Congreso, que está controlado por el fujimorismo, bloquea todo, bloquea, y llevan un año bloqueando, y esta es una medida como un golpe de mando que hace el presidente, constitucional, porque eso está avalado en la Constitución, pero claro, llama mucho la atención en América Latina, porque estas cosas es cerrar el Congreso, ¿no? No, es genial, porque además es lo que hizo Fujimori padre en su momento y que fue una de las grandes, digamos, lo que llamamos un golpe de Estado constitucional a la representación política. Lo que pasa es que cuando Fujimori lo hizo no estaba en la Constitución. Totalmente de acuerdo. Rubén, por favor. Sí, es muy importante recordar que hay esta situación de un Congreso dominado por la oposición fujimorista, que está dividida. Hay también un gran núcleo fujimorista que es exactamente, ¿no? Que es el liderado por Keiko, que es considerada, bueno, en su momento como la primera dama de Alberto, y el hermano, ¿no? Kenji Fujimori, que Kuczynski en algún momento, el presidente que fue electo en segunda vuelta con un Congreso totalmente opuesto a él, intentó manejar ese pleito, ¿no? Que le sirvió porque le evitó un primer juicio político, aunque terminó renunciando. Digamos que ese es uno de los grandes temas. El punto aquí me gustaría señalar que hay algunas diferencias entre esta disolución del Congreso y la de Fujimori. La de Fujimori fue no constitucional, fue un auténtico golpe de Estado desde el Poder Ejecutivo. Cerró el Congreso, lo rehizo el sistema judicial, en fin, logró una serie de medidas que le dieron una enorme capacidad de acción en términos de uso de la fuerza para controlar el país. Recordemos que en aquella época el país también estaba en efervescencia por la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? En este caso sí se está siguiendo un camino constitucional, es algo que sí le garantiza la Constitución al presidente, aunque hay que señalarlo, la oposición había sido muy hábil para que todos estos golpes hacia los intentos de reforma de parte del presidente no habían sido enfrentamientos directos. Era sí recibir las iniciativas, mediatizarlas, un poco hacerlas como inocuas, ¿no? Para que no se pudiera decir, el presidente no pudiera decir, no me están dando la confianza para gobernar, ¿no? Porque lo que sí era indispensable para poder hacer esa disolución es que el presidente pudiera decir, el Congreso no me ha dado no me ha negado la posibilidad de gobernar, ¿no?
que eso es lo que no hizo el Congreso tampoco esta vez. Hubo una interpretación un poco laxa por parte del Ejecutivo y de todos sus asesores en términos de que como no le hicieron caso en suspender el proceso de nombramiento de ministros en el Tribunal Constitucional, ¿no? Él pidió que se suspendiera ese proceso y que tenían que hablar cómo reformar ese que es una capacidad constitucional del Congreso, ¿sí? Él dijo, bueno, pues esto no es transparente, tenemos que detenerlo, pide que lo detengan y el Congreso procede a nombrar al primer ministro. Entonces es cuando él dice, bueno, pues señores, ustedes de esta manera, de facto, me están negando, no me están dando la confianza, ¿sí? Entonces es que decide disolver el Congreso. ¿Cuál es la respuesta del Congreso? Desconoce esa disolución y entonces decide que el presidente es incapaz de gobernar. No sabemos por qué razones, simplemente dice no está capacitado para gobernar, tiene algún mal que no entendemos y ahí es donde surge la gran crisis. Y ahí está la enorme crisis, pero algo nada más para cerrar el caso peruano que a mí me llama la atención. Bueno, por un lado el papel de la Fiscalía, que hay que subrayarla, una Fiscalía que es una institución y que como institución enfrenta el fenómeno de la corrupción sin importarle, digamos, colores partidistas ni tampoco, digamos, humores políticos. Pero también me llama la atención, y me gustaría, Flavia, tu reflexión, la aparente, no sé si real o no, civilidad de la ciudadanía peruana. Es decir, pareciera que con todo esto que nos describen ustedes dos, este encontronazo que ahorita Rubén traza muy bien, a pesar de eso, digamos, en Perú se está viviendo este proceso, por supuesto con zozobra, pero al mismo tiempo con estabilidad. ¿Sí o no? A ver. Tengo dos lecturas de esto. A ver, bien. Creo que el caso peruano es muy interesante porque una serie de malas decisiones de reformas políticas destrozaron el sistema de partidos, ¿no? Por ejemplo, el voto preferencial, ¿no? El voto donde vos elegís. Sí, o sea, quién eran los candidatos que iban en primer lugar en las listas. Exactamente. Eso para mí debilitó a los partidos políticos junto a la aprobación de esta cosa que se llaman movimientos independientes, ¿no? Que hace que el panorama político del Perú sea absolutamente irrisorio en términos de estructuración de la representación política, ¿no? Hay movimientos políticos que compiten en un solo sitio, ganan y controlan. En ese escenario la gente no cree en la política. En los partidos no creen nada, en los líderes no creen en nada, pero les aparece este Vizcarra que no es limeño, tiene otra personalidad y llevan, calculo, desde que asumió 1 año y medio, debe ser más o menos, si no me equivoco, en una etapa de por fin hay uno que no es corrupto, por fin hay en el medio de que la Fiscalía está actuando y están ocurriendo algo que es cumplir con una demanda de la ciudadanía, ¿no? Que es que se investiguen y que aquellos que se responsabilicen vayan presos. Pero como ha ocurrido todo como muy vertiginosamente, digamos, está cayendo gente presa que nunca se habían imaginado. Es como que toda la crítica que había al sistema ahora como que tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por otro lado, tú sabes que Perú lleva varios años creciendo y hay económicamente. Sí. Por eso decía que hace unos lustros el Perú ha sido un ejemplo, un modelo de desarrollo en la región. De un modelo de políticas neoliberales aplicadas que ahora vamos a ver en Chile lo que tiene aplicar ese tipo de políticas, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a cerrar para ir a Chile. No lo dijeron ustedes, lo voy a decir yo, es la conclusión con la que me quedo y probablemente es equivocada, porque además yo no soy el experto en los países latinoamericanos, pero tengo la impresión que en el caso peruano podemos decir que sí hay una crisis, digamos, en el sistema de representación, en el sistema de partidos, y en ese sentido el sistema democrático está viviendo momentos y vicisitudes complejas, pero lo que está funcionando es el sistema constitucional. Es decir, las instituciones constitucionales están pudiendo dar respuesta a esa crisis de la política y no me parece menor. Esa es mi interpretación, no sé qué piensa usted, pero vamos a un corte y regresamos y abrimos directamente con el caso chileno. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de lo que está pasando
con la democracia en 4 países de la región latinoamericana. Hemos hablado ya del caso peruano. Antes de hablar del caso chileno, prefiero, porque cronológicamente me han dicho que es así, y empezamos contigo, Flavia, en esta ocasión, que el que sigue es el caso de Ecuador. A ver, ¿qué está pasando en Ecuador? Estábamos terminando de todos perplejos de ver lo que ocurría en Perú y de pronto empiezan a ocurrir cosas en el Ecuador. ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente tomó la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. Es un subsidio que había estado históricamente. Ecuador es productor de petróleo, como ustedes saben, pero Ecuador está endeudado con unas deudas enormes, por lo menos los próximos 25 años. Eran 30, así que por lo menos los próximos 25 años. Entonces, parte de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es retirar este subsidio, un subsidio a los combustibles que puede significar como un incremento del 130%. A los combustibles, con lo cual además pues se encarece todo, digamos, o sea, ahí hay un proceso inflacionario inevitable. Mis amigos me decían, por ejemplo... No soy economista. No, y mis amigos me decían, esto pega muy fuerte, mis amigos economistas y empresarios me decían, pega muy fuerte a la gente de menos recursos, pero también a la gente de empresas medianas que tienen viven del uso de estos combustibles, ¿no? para trabajar, ¿no? Entonces hay una primera reacción, a mí me llama mucho la atención esto que voy a decir porque lo he vivido durante muchos años y es lo que en Ecuador se conoce como el paro andino, ¿no? Es una categoría especial de paro, ¿no? Normalmente la primera semana se empiezan a movilizar camioneros, taxistas, ¿no? Colectiveros, buceros y tal, y la primera semana parece que no pasa nada, hay protestas, hay movilizaciones y esto fue lo que ocurrió esta vez, ¿no? Han sido como 11 días de protesta. La segunda semana, mientras esto está ocurriendo en la ciudad, lo que está pasando es que si es un paro andino, las comunidades indígenas comienzan a caminar hacia las ciudades. Y esto fue lo que ocurrió. El viernes, después de toda una semana de movilizaciones y de protestas en las ciudades, con algún nivel de reacción por parte del Estado, los indígenas comienzan a llegar a las principales ciudades, ¿no? Y el fin de semana no ocurre nada, pero el lunes la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que siempre ha sido muy fuerte, que es la que articula a casi todas las federaciones indígenas del país, comienza a llegar al Parque del Arbolito. El Parque del Arbolito es muy simbólico porque ahí normalmente es donde llegan los indígenas. Recuerda que históricamente los militares nunca reprimen a los indígenas. Y esto también pasó aquí. Y la demanda del movimiento indígena era derogación del decreto 883 por el cual se movilizó y la cuestión es que como que se fueron mezclando manifestaciones que eran mayoritariamente pacíficas con grupos que estaban vandalizando la protesta. Todo, digamos, como la batalla campal se fue cerrando hacia el centro de Quito, que es un centro como difícil de manejar y demás. En un momento... muy cerrado. Muy cerrado. En un momento, y se destroza todo, pero no necesariamente eran los pueblos indígenas, eran grupos que estaban infiltrados, ¿no? Y en el medio de toda esta discusión están los correístas, que, como ustedes saben, el expresidente Correa es quien designa como sucesor a la candidatura de Alianza País del actual presidente Lenín Moreno, pero ellos apenas Lenín Moreno asume la presidencia, rompen. Y es quizá el punto en el que te interrumpo para preguntarle esa dimensión a Rubén. A ver, el pleito entre el expresidente y el presidente, que eran muy cercanos, lo dice muy bien Flavia, y que parece que está detrás, digamos, de este asunto, ¿no? Hay un conflicto también, como siempre, lo social, lo económico y lo político tienen que verse de manera entrelazada. Efectivamente, eran muy cercanos. Lenín Moreno fue en algún momento el vicepresidente de Rafael Correa. Eso es un hecho. Es más, la elección fue un poco rasposa, vamos a decirlo de alguna manera. Se fueron a segunda vuelta, hubo intervención por parte del presidente Correa para favorecer a Lenín y bueno, pues eso permitió una elección, te digo, un poco complicada, ¿no? Hubo una ruptura prácticamente desde el primer día entre los dos, el presidente actuante y el expresidente, ¿no? Fundamentalmente temas que tenían que ver con
acusaciones de corrupción. Qué extraño, ¿verdad? Para variar. Para variar. Y Odebrecht, para variar. ¿no? Muy bueno, pero tendríamos que decir que Correa logró algo prácticamente insólito en la historia política peruana, ecuatoriana, perdón, que es un gobierno de 10 años prácticamente sin ningún levantamiento, sin ningún movimiento social importante, etcétera. En los 10 años previos había habido 7 presidentes, ¿no? Entonces, yo tengo una hipótesis de logró estabilizar, digamos. A ver, bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque normalmente los que salen a las calles son los que estaban en el gobierno con Correa y ahora volvió a pasar. No necesariamente. En el caso de los indígenas estuvieron al principio con Correa, pero él después se encargó de desactivarlos totalmente. Es más, de hecho, rompió el movimiento. Al principio los tenía incorporados en algunos ministerios, etcétera, los fue haciendo a un lado. Hubo una ruptura de Correa con los movimientos indígenas y de hecho los movimientos indígenas quedaron absolutamente desactivados. Pero no me refería a los indígenas. Bueno, perdón, pero son así como los más notorios, sí, en este momento. ¿no? El hecho es que hay esa ruptura, acusaciones de corrupción. Tendríamos que recordar que el gobierno de Correa tuvo muchísimo dinero, ¿no? El petróleo a $100 el barril, cuando bajó y ahorita anda como en 50, pero llegó a estar en 22, entonces bueno, eso representó una baja muy importante y eso generó un endeudamiento. Bueno, fue un muy buen aliciente para endeudarse. Y la deuda empezó a crecer de una manera importante, al final los últimos 2-3 años de Correa y los primeros años de Moreno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un elemento más. Pero tenemos el punto de las acusaciones de corrupción, Moreno defenestra al vicepresidente, que era un correísta también probado, ¿no? Y que está preso, ¿no? Entonces, bueno, hay este tipo de elementos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que gradualmente Moreno va girando en términos de las políticas económicas que se van desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Si al principio sí todavía en su proyecto económico tiene ciertos elementos que favorecen, digámoslo de alguna manera, a los más desprotegidos, conforme va pasando el tiempo, conforme van cambiando sus propuestas de política económica, se va inclinando cada vez más a los sectores empresariales. Hay sectores muy ricos, muy poderosos en el Ecuador, ¿no? Y va descobijando así, a los más vulnerables. A los más vulnerables, ¿no? A grado de que representantes de los grupos empresariales más poderosos del país empiezan a copar los lugares más significativos en términos del gabinete económico del presidente Moreno. Si en algún momento se habían planteado algunos impuestos para las grandes empresas, ahorita eso ya no existe. Si en algún momento se había decidido poner un cierto coto al endeudamiento, eso ya no existe. Siempre frente al problema de cómo conseguir más dinero para poder cumplir con los compromisos. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con eso. Ya no tenían dinero para cumplir con los compromisos. Y por supuesto, el fondo no hace las cosas de manera gratuita, impuso ciertas medidas. Ahora, me habías preguntado por el asunto de Correa. Correa también es amagado con que va a ser enjuiciado y entonces vive en Bélgica, donde tiene 14 causas. 14 causas. Entonces, bueno, estamos hablando de que Correa pues, también se está sintiendo acosado. Perdón, nada más para intentar terminar esta parte. Cuando viene el movimiento, el primer movimiento es el de los transportistas, que son los más afectados, porque además hay un incremento en el precio de los combustibles diferenciado. Los combustibles como el diésel, que son los que utilizan las empresas para mover comida, para mover gente, etcétera, suben más del 100%. La gasolina sube el 25%, nada más, ¿no? Le pegan más, digamos. Le pegan más directamente. Y después salen, después de 10 años, salen a la palestra los movimientos indígenas que están conflictuados con Correa. ¿Qué hace Correa? Trata de aprovechar la situación, el río revuelto, ganancia de pescadores, y entonces trata de meter la cuña. Lo que yo estoy deduciendo de lo que ustedes me dicen es que estos grupos infiltrados que generan el caos en las protestas probablemente son políticamente orquestados pero probablemente. Yo no sería capaz de decir una cosa pero así. Dejémoslo ahí como especulación. Lo que pasa es que la crisis mostró un lado muy feo de mucha gente, ¿no? A ver.
Una violencia desmedida de parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, contra, digamos, pongo este punto porque vamos a ver, en Chile vamos a ver algo parecido, entre lo que podrían ser los manifestantes buenos y los manifestantes malos, ¿no? Como una distinción, ¿no? El pueblo bueno y el pueblo malo, ¿no? Entonces, una violación sistemática de derechos humanos. El papel de las redes sociales denunciando los medios de comunicación como medio callados, no mostrando, y las redes sociales en tiempo real mostrando lo que estaba pasando y esa violencia desmedida de... Siempre lleva agua para su molino. ¿Viste? Pero justo lo pensé por ti porque dije, acá tienes un elemento positivo de sobre todo cómo Twitter va mostrando, ¿no? Y cómo la gente, no había manera de estar informada si no estabas como muy pendiente de lo de Twitter. Lo tercero, claro que hay una violencia de manifestantes contra el aparato estatal. Sí hay el terrorismo, ¿no? y todo lo que son los grupos vandálicos. Pero la violencia simbólica, el nivel de racismo, y te pongo un ejemplo concreto. En medio de la crisis, el presidente decide sacar la capital, es decir, la sede de gobierno, lo cual que constitucionalmente lo puede hacer, pero nunca se había hecho, de Quito a Guayaquil. Se va a sentirse arropado de sus amigos socialcristianos, porque él es muy amigo del líder socialcristiano, del que fue alcalde de Guayaquil, ¿no? de Nebot. Y plantean como la crisis entre ellos, los del páramo, es decir, los pobres, los indígenas y demás, y nosotros los ricos de Guayaquil. Mandaron a que la gente se pusiera en pie de guerra contra los que iban a venir a manifestarse. Claro, yo creo que la presión llevó al presidente a regresarse a Quito, ¿no? Pero ahí vos escuchabas unos discursos de las élites guayaquileñas y de las élites intelectuales quiteñas también, tan racistas, profundamente discriminatorias. Y luego, ¿cómo se cierra esta crisis? Se cierra ya después de 11 días, 11 muertos, no sé cuántos heridos, detenidos y demás, con la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, en un diálogo que es el domingo, en donde se sientan los líderes de las comunidades, de las federaciones indígenas y el gobierno. ¿Qué clase magistral estos dirigentes indígenas con una visión estadista, diciéndole, nosotros no venimos a negociar, nosotros venimos simplemente a decir lo que decimos hace 11 días, tienen que derogar ese decreto porque tiene un efecto sobre la economía de nuestras familias y nosotros no venimos aquí a negociar. Fueron a un cuarto intermedio, volvieron y dieron como un mensaje, ¿no?, de institucionalidad. Y aquí un elemento que hasta ahora no ha aparecido, la ausencia de oposición otra vez. Es decir, no hay una oposición partidista que canalice las demandas de estos grupos sociales. Eso es lo que te iba a preguntar para cerrar el bloque, Rubén, exactamente este punto. Es decir, acá sí hay como una institucionalidad fallida en todos los frentes. Esa es mi impresión. Los de la política y también, bueno, pues la necesidad de recurrir a actores que no deberían de ser las instancias mediadoras ordinarias, déjame decirlo así, ¿no? Porque pues tanto la dimensión episcopal como la dimensión internacional pues tienen que intervenir porque de alguna forma la institucionalidad no opera. Bueno, yo creo que habría varios elementos que tendríamos que tomar en cuenta. Me olvido ahorita del traslado a Guayaquil de los poderes, porque además eso se inserta en una muy larga competencia, digámoslo así, entre Quito y Guayaquil sobre qué ciudad es la preponderante en ese país, ¿no? Pero a mí me parece que en primer lugar el gobierno de Lenín Moreno, lo que había sido la oposición al correísmo, ya es su aliado. Entonces ya no tienen elementos de oposición, ya no tienen por qué estar peleando con el gobierno. Los indígenas, en particular los indígenas, habían sido desmovilizados, habían sido de alguna manera descabezados. Y esto es algo muy significativo. Cuando inicia el movimiento indígena en esta ocasión, no parece haber un liderazgo definido, ¿no? De repente aparece uno por aquí, aparece otro por allá, pero no hay quien pueda asumir la voz de todo este núcleo
de indígenas, ¿no? Y a eso, y en tercer lugar está esto que ya señaló Flavia con toda precisión, ese racismo y ese desprecio. La posición, si uno lee las declaraciones de Lenín Moreno en los primeros momentos, son realmente de un autoritarismo salvaje y de un desprecio a todo lo que pueda significar una alternativa a su proyecto, en un contexto en el cual pues ya no hay estructuras de oposición, ya no hay unas estructuras de expresión política definidas, y revive un movimiento que había estado casi muerto. Hay una intervención de factores externos al sistema político, y ahí sí, y yo tengo la impresión que el movimiento indígena ecuatoriano es tal vez el movimiento indígena más exitoso como movimiento en toda América Latina. Pues me parece relevantísimo este caso. Vamos al corte, ahora sí vamos a Chile, y probablemente no nos va a dar oportunidad de platicar de Bolivia, así que los voy a tener que invitar a otro programa. Pero vamos a un corte y regresamos, que todavía nos queda un bloque y nos queda Chile de por medio. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la crisis política, de la crisis de las democracias liberales, por el modelo también neoliberal, de algunos países de América Latina. Hemos revisado Perú, hemos revisado Ecuador, y ahora vamos a ver qué está pasando. Y empiezo en esta vez contigo, Rubén. ¿Qué está pasando en Chile? Algo absolutamente inesperado. Todavía hace una semana Chile era el modelo, Chile era el modelo, funciona re bien, han logrado un gran éxito con la aplicación de las políticas neoliberales, el Producto Interno Bruto más por persona más alto de toda la región, estamos todos muy bien funcionando. Aunque ya había habido algunos elementos que mostraban ciertas condiciones de inconformidad con cómo estaban funcionando las cosas. Y tal vez el más notorio haya sido aquel movimiento de los estudiantes, que creo que le llaman el movimiento de los pingüinos, que lograron de alguna manera en su momento limitar ciertos temas en el costo de la educación superior, la calidad de la educación superior, ¿no? Pero a pesar de eso parecía que todo está tranquilo. Y de repente un incremento en el precio del metro hace estallar un movimiento como no se había visto en décadas, ¿no? Un movimiento a partir de un tema específicamente urbano. Aquí el tema es que eso en realidad es la punta de un iceberg, claro, de un proceso de 30 años, claro, ¿no? De un proceso de 30 años que ha generado, no lo habíamos visto, ¿sí?, un enorme deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos, ¿no? Y entonces hay una larga cantidad de temas que pueden ser, bueno, no solo el tema del transporte, que puede ser el tema de las pensiones, que ya se están viendo los frutos de la reforma de pensiones de Pinochet, y se está viendo que los pensionados viven con ingresos de miseria, ¿no? Está el tema de la distribución del agua, ha habido un proceso de privatización del agua muy, muy importante. Estamos hablando también de temas de salud. La salud ha sido un tema muy, muy importante. En semanas previas había habido una serie de declaraciones por parte de los ministerios correspondientes del gobierno chileno diciendo tenemos que controlar los precios de los medicamentos porque unas cuantas compañías nos están controlando y monopolizando el mercado, y entonces los precios son muy altos, y además el sistema de salud no se da abasto para atender al resto de la población. Entonces tenemos una buena cantidad de temas que afectan sobre todo a los sectores más desposeídos de la sociedad chilena y que pues no habían sido atendidos. Y nada más para terminar, el tema de la insensibilidad por parte del gobierno. El gobierno ha sido particularmente insensible. Hacia allá iba, porque nos narras, creo que muy bien, la dimensión. Lo decías, Flavia, al cierre del primer bloque. Espérate las políticas neoliberales cuando hablemos de Chile. Exacto. O sea, nos hablas de la dimensión económica que ha tenido un efecto social depauperizante de quienes ya están en una situación más vulnerable, pero esta dimensión política. Lo que muestra el caso chileno es una incapacidad asombrosa para manejar una crisis. Cuando Rubén describe tan bien todo el proceso, yo ahí apuntaría una cuestión. Cuando aumentan el precio del metro, que es como
$1, o sea, es como es un poquito más de es $1. un poquito más de $1, son 30 20 pesos. pesos mexicanos. Sí, 30 pesos chilenos, digamos. Los que salen a manifestarse son los estudiantes de secundaria, que lo que salen a convocar es a una resistencia pacífica a esa medida. Diríamos, son los chicos. Son los chicos y chicas que salen a saltarse el molinete, se llama, ¿no? Sí, Entonces, lo que tú tienes es que un país, un gobierno, un presidente que tiene que gestionar que los estudiantes fueron a manifestarse pacíficamente en un principio, luego sí iba a haber casos de vandalismo en el metro, pero en principio la decisión los estudiantes se tomaron el metro, ¿sí? Fue mandarle el ejército y entra el ejército al metro. Y entonces las imágenes de estos soldados contra los estudiantes de secundaria, sí, o sea que 15 años. 15 años, baleados, golpeados, arrastrados por el piso, imágenes que se pusieron en las redes, por las redes sociales, porque los medios de comunicación tradicionales recién hoy decían que hay un periódico del sur de Chile que dijo por primera vez son estos muertos. Es decir, un silencio, un complot de los medios tradicionales, un control. Entonces, primera cuestión es la manera, la incapacidad para gestionar un conflicto, ¿no? Por el otro lado, un presidente que le declara la guerra a su pueblo, dice estamos en guerra. Perdón, para que haya una guerra tiene que haber dos partes. Y aquí son gente, claro, siempre va a haber, yo no quiero ser ingenua, ¿no? Siempre va a haber grupos vandálicos y demás que quieran radicalizar. Pero el origen, digamos, genuino de la protesta es un origen... Es un origen de estudiantes, ciudadano y juvenil, digamos. La gente, las familias enteras saliendo a las calles con los niños a caminar y a protestar, los cacerolazos, esta medida, ¿no?, que surge en Venezuela y en Argentina para quejarse cuando son medidas que la gente repudia y demás. Entonces hay como un uso desmedido de la fuerza del Estado contra la ciudadanía. Un presidente que va dando decisiones que lo que hace es estigmatizar nuevamente el pueblo bueno, es decir, y los vandálicos, pero en realidad dice estamos en guerra. Un ejército que tú ves las imágenes y te hace recordar a 1973. O sea, es que es un ejército, ¿no?, que no ha dejado de tener la impronta pinochetista, digamos. Y entonces, y de pronto toque de queda. Y tú dices... O sea, la ciudadanía sale a manifestarse por una medida y tu respuesta es toque de queda. ¿Y la gente qué hace? No hace caso al toque de queda. Pero las imágenes de ayer a la noche, el ejército disparando contra los edificios en Santiago, el ejército tirando agua y gases contra la gente, contra las familias que van caminando por la calle. No, esto es algo que no podemos permitir. ¿Cómo explicarlo, Rubén? Porque pareciera no haber proporcionalidad, digamos. Hemos hecho un mapa de varios países, pero en esta reacción en concreto, pues no hay proporcionalidad, además de quien ya había gobernado el país con anterioridad. Es decir, ¿qué decir de esto? Mira, la única explicación que me puedo dar, que puede ser demasiado ramplona, demasiado sencilla, es que todo le había funcionado bastante bien, ¿no? O sea, un acto como fue un acto de ya frustración. Entre frustración, entre enojo, porque cómo pueden tratar de echarle para atrás una medida a él que ha sido bastante exitoso, llegó con la promesa de que iba a haber una mejora económica y parecía que estaba construyéndose esa mejoría económica, las transiciones políticas habían sido impresionantemente tersas en Chile, ¿no? De hecho, hay una misma generación que lleva gobernando ya varios años. Exactamente, en Chile, ¿no? Bueno. Y aunque dicen que tienen sellos distintos, pues de repente parece ser que hay conexiones también muy cercanas, ¿no? A tal grado, y me da la impresión de que esta es una impronta personal, que ya los presidentes del Senado, perdón, y de la Cámara de Diputados se deslindaron y dijeron, no puede ser que este señor diga que estamos en guerra, tienen que pedir disculpas, a tal grado que el comandante militar al que se le ha encargado de todo este proceso, a pesar de todos estos excesos de los militares en las calles, ha dicho, no estamos en guerra, tenemos que disminuir, digamos, la importancia de esto que está sucediendo en esos términos, ¿no? Aquí aunque ya se echó para atrás la medida, se dijo que habían aprendido muy rápido de lo que había sucedido en el Ecuador, pues bueno, de todas maneras el movimiento sigue, la agitación sigue y hasta donde yo alcanzo a ver todavía no hay visos de una solución.
No hay Aquí visión. tampoco hay oposición que Eso es lo que canalice te a iba la decir, a ver gente. si miramos otra vez Sí, la claro. política institucionalizada en partidos, tampoco El parece Congreso haberla. parece que está ausente. Hoy estaban discutiendo, tenemos un chat de la red de politólogas que no puedes imaginar lo activo que ha llevado estos días, porque claro, todas las colegas chilenas, es muy interesante, ¿no? Por ahí en Ecuador estamos más acostumbrados a la gente en las calles, ¿no? Pues somos más movimentistas, pero en Chile nunca hemos visto esto, la gente que salga a la calle de manera espontánea, los cacerolazos, Sí, se la había visto violencia. algo en el movimiento de los estudiantes de hace algunos años, sí, pero sí. y en las tomas de las que universidades también era una cuestión que feministas. tenía origen en un tema de transporte, Sí, recuerdo también, y sí, con el mismo claro, presidente Piñera. sí. Digo, nada más para recordar Pero que no quizá es aquí una lo que hay- tradición No, 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 no. movimentista, es una tradición mucho más institucionalizada, ¿no? Entonces, pero la ausencia de la oposición. Ahí estaban diciendo en el chat que no sabían si el Partido Socialista no estaba de acuerdo de ir a la mesa que convocó el presidente con los partidos políticos, a la cual no invitó al Partido Comunista. Es decir, en verdad no o sea, mi sensación con las élites latinoamericanas es que no entienden que no entienden. A ver, es como si se rompió el canal de comunicación entre los grupos gobernantes y los gobernados. Pero ahí Ese se tienes un rompió desde sistema. hace mucho Desde tiempo, hace mucho perdón que lo diga así, ese se rompió desde hace mucho tiempo. Lo que ha sucedido en algunos países es que ha habido la sensibilidad suficiente para poder hacer estos juegos que permiten más o menos atiendo ciertas necesidades de los sectores vulnerables y más o menos o mucho apoyo a las grandes empresas. Eso es un poco lo que está pasando en Bolivia, que también sería un tema de diálogo, ¿no? Que me encantaría solo digamos de Bolivia para que la gente aclare, pero los vamos a invitar a otro programa, que se acaba de reelegir el presidente Morales. Hubo elecciones, iban dando los resultados con el sistema de conteo preliminar. Nuestro PREP. Exacto, Sí. el TREP se llama ya. Y de pronto el sistema Se interrumpió. Y cuando se interrumpe, la tendencia iba como que se iba a convocar una segunda vuelta, porque ahí tienes que sacar 50 más 1 para que o se resuelva ahí. 40 con 10 puntos de diferencia. Y entonces íbamos a la segunda vuelta. Se cae el sistema y 20 horas después aparece el sistema diciendo que va ganando, ya no y que en ya el no, que va ganando, preliminar. que ya ganó Sí, ya ganó. por 1/10 de punto. Con lo cual no habrá segunda vuelta. Con lo cual no habrá segunda Y vuelta. ya no es el sistema preliminar, sino ya son los conteos oficiales y vamos, cerremos. Y entonces Exacto. la gente en las calles, ayer incendiando a todas las oficinas del tribunal, la Eso gente es Bolivia. movilizada, y ahora es Bolivia. Porque no, es interesante, porque al final les tengo que aclarar al público. Ahora estamos hablando de Bolivia, pero Sí, podríamos claro. seguir, estábamos Sí, hablando de sí. Chile, y estábamos hablando de Perú, y estamos hablando de Ecuador, y se parece. Hay Se unos- parecen, sí, pero mira, a mí me parece importante señalar eso que tú llamas los vínculos de comunicación entre las élites que gobiernan y, digamos, la mayoría de la población. Yo tengo la impresión que han estado cerradas desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que en nuestro país hubo un presidente que dijo, este es el único camino que existe para lograr el desarrollo económico, ¿no? Eso ha estado siempre roto desde hace mucho tiempo, si no es que en toda nuestra historia. El punto aquí es que después de una ola democratizadora de los años 90 del siglo pasado, después de presiones internacionales, después de ver que las soluciones autoritarias no estaban dando los resultados que se querían, se habían logrado ciertos consensos, ciertos acuerdos, y de repente algo sucedió en la sociedad. Yo tengo aquí la impresión que lo que cambió fue la sociedad de una manera muy significativa, ¿no? Algo sucedió en la sociedad que eso ya no está funcionando. Pues me parece interesantísimo. En verdad les agradezco un montón. Sé que se los agradece mucho el auditorio. Sí nos han ayudado a entender a propósito, sobre todo de 3 casos, pero con este coletazo boliviano, qué está pasando en la región. Dejamos fuera el Uruguay y la Argentina, que esos están en procesos electorales, Exacto. digamos. La cosa parece canalizarse más por la vía de las elecciones en estos mismos días. Dejamos el caso de Colombia, que también tiene una complejidad muy particular. Además, ahora que el expresidente Uribe está enfrentando también causas legales, y a ver qué sucede por ahí, en una ruptura también entre el actual gobierno y quien fue su padrino en su momento. Dejamos Venezuela porque es un caso totalmente aparte, pero en general, Brasil, tampoco hablamos de Brasil, pero en general el mapa de la política latinoamericana está, por decir lo menos, en agitación, en movimiento, y creo que merece la pena que le demos seguimiento. Dilo.
sé que solemos pensar que la gente salga a las calles pueda ser interpretado como una crisis de la democracia. También es una oportunidad de cambio y de transformación. Y sin duda. Y el derecho a la manifestación, el derecho a la asociación, el derecho a la participación política y el derecho a la protesta son derechos humanos fundamentales, propios y característicos de un régimen democrático. Y con esto nos vamos de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.